El objetivo de esta charla es, por un lado, contarles sobre lo que es Analytics y en particular Analytics aplicado a negocios, que es uno de los temas importantes para U ejecutivos, eh, y hacer un paralelo a las aplicaciones de negocios asociadas con Analytics a lo que representa la pandemia del COVID-19. Entonces, comenzaré con una definición que es, y vamos a dejar todas las preguntas para el final, ¿ya? Tengo el chat abierto, pero para mantener el flujo de la presentación prefiero tener las dudas al final. Entonces, una definición de lo que es Business Analytics es que se utilizan a utilizar datos y análisis estadístico que ya tiene más de 100 años, lo que es la estadística tradicional, y toda la artillería de modelación predictiva, inteligencia artificial, además de lo que es optimización e investigación de operaciones, para lograr que los negocios funcionen mejor, para poder tomar mejores decisiones. Eso se distancia o más bien engloba lo que es la inteligencia de negocios tradicional, que se enfoca principalmente en reportes, dashboarding, alarmas y todo lo que tiene que ver con ilustrar datos para dejar al analista enfocado en la toma de decisiones, pero no hay una decisión más bien autónoma. Lo que busca el Business Analytics más moderno es ayudar a la toma de decisiones de forma un poco más autónoma. Bien. Entonces, eh, este es el roadmap que definió la consultora Gartner, una consultora muy conocida en Analytics de Estados Unidos, para definir lo que son las diferentes capacidades analíticas que va a ser nuestra agenda de hoy. Va a ser los diferentes temas que vamos a abordar sobre el coronavirus asociado a Analytics. Entonces, creo que tengo acá un puntero láser, mal no recuerdo, efectivamente. Entonces, la primera capacidad analítica se refiere a lo que se llama Descriptive Analytics, o tratar de responder la pregunta, ¿qué ha sucedido? Esto es un análisis más bien retrospectivo de los datos, muy orientado a mostrar simplemente la información, cosa de que el analista sea capaz de tomar las decisiones y orientar las acciones. Eso es lo más simple que viene ya desde hace mucho tiempo. La segunda capacidad analítica es lo que se llama Diagnostic Analytics, o tratar de responder la pregunta, ¿por qué ha sucedido? ¿Por qué? Y esto tiene que ver también con un análisis retrospectivo de los datos, de entender el pasado, pero más bien de un aspecto multivariado, de conocer los factores que han causado las cosas que han pasado hacia atrás. ¿Ya? Entonces, esto se relaciona mucho con la economía, con la econometría, pero también podemos hacer el paralelo en el coronavirus con lo que es un diagnóstico médico, lo que está pasando. La tercera capacidad analítica es la modelación predictiva, que es predecir lo que va a pasar extrapolando el pasado, entendiendo el pasado y haciendo una proyección hacia el futuro. ¿Ya? También pensando en que después el analista pueda tomar algún tipo de decisión. ¿Ya? Eso es común en modelos de pronóstico, modelos de series de tiempo. Y esta cuarta y última capacidad analítica es la última novedad de lo que es Analytics, se llama Prescriptive Analytics, y que trata de optimizar las decisiones directamente. ¿Ya? Por eso este foco en la máquina, de alguna forma lo que busca es la automatización de las decisiones, combinando análisis de datos con modelos de optimización, modelos que buscan acercarnos a las decisiones. Entonces, el objetivo de esta charla va a ser dar ejemplos de cómo con análisis de datos se está atacando el tema de la pandemia del COVID-19
Y para ordenar todo este tema, voy a presentar ejemplos en estos cuatro cuadrantes, en estos cuatro aspectos relacionados con Analytics de Gartner. Bien, entonces, Descriptive Analytics, como les comentaba, es lo más básico y para el COVID-19 lo más común es utilizar gráficos y visualizaciones que reflejan adecuadamente la pandemia. Este es el gráfico más tradicional que podemos encontrar, una serie de tiempo, que tomé como ejemplo el caso de Chile, que indica el crecimiento que está mostrando en el número de casos, en el número de infectados, y que podemos ver que claramente es un comportamiento lineal prácticamente perfecto desde fines de marzo. ¿Ya? No es el gráfico que hemos visto de exponencial de muchos países, sino más bien un crecimiento lineal en el número de casos que hemos estado estudiando. Y quizás lo que nos gustaría es tratar de compararlos con diferentes países, tratar de evaluar y entender lo que está pasando y ver a qué países nos parecemos más. Y ahí quizás pensando también en una proyección, o sea, si pensamos que hay otros países que están más avanzados en la pandemia que nosotros, podemos tratar de hacer una proyección de lo que va a pasar con nosotros. Y eso lo han intentado hacer muchos analistas, principalmente basándose en países como Italia, España, eh, pero claramente esos países no se parecen en nada en la curva que hemos tenido nosotros. ¿Ya? No he visto que nadie haya hecho un análisis que diga, mira, ¿a qué países realmente se parece nuestra curva? Entonces, elegí hacer un ejercicio de ver cuáles son los países que más se parecen a nuestra curva y los he ido monitoreando. ¿Ya? Este gráfico, todos los gráficos tienen su referencia, de ahí si quieren, ustedes pueden armar sus propios gráficos en base a esas referencias. Y estos son los países que he encontrado que más se parecen a nuestro país, al menos en lo que es la curva de crecimiento de casos, que son países como República Checa, Dinamarca, Irlanda y Suecia, países que se han considerado que han hecho bien las cosas dentro de Europa, o un país como Arabia Saudita. De todos modos, Chile ha tenido mucho menos mortalidad que estos países, que todos estos países que estoy mencionando, salvo Arabia Saudita, que está más o menos igual, pero refleja en cierta forma de que es una mala idea simplemente proyectar lo que está pasando pensando en que todos los países se parecen y por lo tanto nuestro desenlace es el mismo que España o Italia. ¿Ya? En realidad, nuestro desenlace se parece a los países o se va a parecer a los países que siguen nuestro comportamiento. Dentro de lo que es análisis descriptivo, es bastante común lo que se habla de en la transformación logarítmica. Es algo bastante básico que se utiliza para representar distribuciones exponenciales, series de tiempo que tienen esta pendiente exponencial. La de Chile no cumple eso, pero sí otras, como por ejemplo la que tomé. Todo esto está actualizado a los datos hasta ayer, por si acaso. Esto es el número de muertes que en el mundo sí efectivamente tiene un comportamiento exponencial. Eh, la curva no es tan simple de analizar desde el punto de vista de cuáles son sus inflexiones. Entonces, la escala logarítmica, fíjense acá, la consecuencia de la escala logarítmica, cada cuánto se va esto creciendo en potencias de a 10, nos permite estudiar ciertas inflexiones y tratar de entender mejor lo que está pasando. Por ejemplo, acá con lo que era principalmente las muertes en China, luego el crecimiento que vino con Europa, luego Estados Unidos y finalmente ya llegando a un crecimiento sostenido, pero no tan alto. Bien. Otros gráficos que se han utilizado para representar la pandemia es el que muestro a continuación, que
es otra forma de quizás eh, aislar el efecto de estas distribuciones exponenciales y mostrar claramente cuándo los países están controlando adecuadamente la pandemia y la cantidad de nuevos casos está decayendo. ¿Ya? Este es un gráfico que pude encontrar en este sitio que transforma el gráfico anterior, saca el eje de la fecha que estaba acá, coloca acá la cantidad de casos confirmados y en este eje coloca los mismos casos confirmados, pero solamente considerando una semana de plazo. Entonces, cuando la pandemia está creciendo de forma fuerte, de forma exponencial, esto toma una línea diagonal de tal forma de que los casos de la última semana son un porcentaje importante de los casos totales. Bien, y cuando ya esto empieza a decaer, esto finalmente, como el caso de China, esto decae y finalmente termina cayendo eh, con cada vez menos casos confirmados hasta llegar a casi cero. Entonces, la gracia de este gráfico es que reemplaza el eje de tiempo por lo que es una animación. Coloqué acá China como un ejemplo para que piensen, para que vean a un país que ya desarrolló la enfermedad y otros países de Sudamérica como Brasil, Perú, Chile y Ecuador, que están prácticamente en el mismo punto, y Argentina en este mismo gráfico. Los otros países de Sudamérica han tenido muy poquitos casos como para colocarlo acá. Entonces, espero que se vea esta animación, la verdad que no estoy muy seguro. Pero esto es, lo que muestra este pequeño video es que es posible animar esto a lo largo del tiempo. Depende de cómo esté optimizado, por lo que tengo entendido. No, parece que no se va a poder ver. Pero simplemente es un gráfico. Les puedo enviar el link después de cómo se crea este gráfico, pero simplemente uno puede ver cómo se va a ir cayendo. Sí, no se va a lograr ver. Al parecer es por la optimización que tiene Webex para los videos. Pero de todos modos, este es el único video que tenía. Y se puede ver acá, por ejemplo, que Chile tiene una curva relativamente plana que ha ido controlando la cantidad de nuevos confirmados con respecto a la cantidad de casos confirmados, a diferencia de otros países como Perú o Brasil, que están escalando de una forma un poco más pronunciada. Entonces son otras visualizaciones que uno puede ofrecer para analizar el problema. Bien, voy a mostrar, vamos a ir avanzando en nivel de complejidad. Esto es solamente gráfico, solamente análisis. Vamos a hablar ahora de lo que es Diagnostic Analytics y efectivamente vamos a hacer un análisis asociado a diagnóstico. ¿Cómo podemos diagnosticar con análisis de datos la, la, la pandemia? Entonces, quisiera mencionarles primero sobre lo que es Deep Learning. Deep Learning es como la nueva gran revelación de lo que es inteligencia artificial, que busca eh, encontrar patrones más sofisticados, son redes neuronales más complejas. No voy a entrar mucho en detalle en lo que es la matemática, pero busca analizar de mejor forma y entender mejor datos no estructurados como imágenes, texto, videos, señales. ¿Ya? Entonces, lo que es Deep Learning nos ha permitido hoy en día, por ejemplo, tener automóviles que se manejan solos o jugadores de Go, que son máquinas, que es uno de los juegos más difíciles de automatizar, que son mejores que los gran maestros de Go, entre otras cosas, y en concreto, máquinas que logran interpretar radiografías mejor incluso que los radiólogos. Entonces, ese es un ejemplo de lo que podemos
para lo cual se está utilizando principalmente la inteligencia artificial en, en el tema del COVID-19, mucho tiene que ver con que el test, el PCR que se utiliza para el diagnóstico, tiene ciertas limitaciones en tiempo, en lo que se demora en tener y en el desempeño, pero tampoco nos dice cómo va evolucionando un paciente. Entonces, un algoritmo que es este RAT-Logic, nuevamente, este algoritmo RAT-Logic, eh, el tema RAT-Logics, lo que busca es identificar y generar un diagnóstico automático interpretando lo que es radiografías, en particular tomografías computarizadas de pulmón para estudiar la evolución de la enfermedad. Entonces, este es un ejemplo de cómo este algoritmo, RAT-Logics, lo que hace es, de la primera radiografía, de la primera tomografía, lo que hace es identificar ciertos patrones de daño pulmonar y define un corona score que le llama de 1 cuando la persona está enferma en un 100%. Luego, esta segunda radiografía que se toma, este segundo CT scan, que se toma 4 días después, muestra una sanación de un 50%, y finalmente una recuperación completa después. Y esto con un algoritmo computacional que analiza estas tomografías y es capaz de entender y hacer un mejor diagnóstico de la situación. ¿Ya? Entonces, eso es una de las aplicaciones que se está utilizando más común dentro de lo que es la pandemia hoy en día. Vamos a hablar ahora del análisis predictivo. ¿Ya? Y hay varias aplicaciones acá. Una de las aplicaciones que me gustaría comentarles es la predicción del outcome del cliente. Si el cliente va a recuperarse, o sea, dado un cierto estado actual que tiene, si el paciente va a ser un paciente crítico de alto riesgo que eventualmente pueda morirse o un paciente recuperado. Aquí tengo dos ejemplos que les puedo mencionar de publicaciones científicas que encontré. Uno está basado en estas mismas tomografías, estudiando principalmente lo que es neumonía generada por el coronavirus y modelos predictivos que buscan predecir el tiempo que va a estar un paciente en el hospital, como este caso, o este segundo estudio, ambos basados en los casos de la zona de Wuhan, que se enfoca en un examen de sangre y que busca predecir el nivel crítico de los pacientes, principalmente orientado a si pueda desarrollar alguna enfermedad cardíaca. Entonces, esto es, por ejemplo, el segundo estudio que fue a lo que llegó, que es básicamente que qué factores hacía que una persona, un cierto paciente, fuera un paciente de mucho más riesgo o no, en términos de su recuperación. Entonces, lo que mostraba ese trabajo, ese segundo trabajo, mostraba que variables como, por ejemplo, el LDH o el colesterol bueno o el porcentaje de linfocitos eran variables interesantes en un examen de sangre que permitían definir si un paciente tenía una mayor probabilidad de ser un paciente de riesgo una vez que entraba. Entonces, dos enfoques, uno basado como en el tema del daño pulmonar, otro con la probabilidad de generar algún infarto con la enfermedad. Otro modelo predictivo, otra tarea predictiva asociada al coronavirus se basa en lo que es pronosticar cómo se va a diseminar el COVID-19 en las diferentes regiones del mundo. Acá hay un desafío que se actualiza semana a semana, que está publicado en el sitio Kaggle, que es un sitio que siempre se colocan competencias de análisis de datos de diferente índole, por lo general con un premio asociado. Este premio
está financiado por la Casa Blanca y busca predecir lo que va a pasar en las diferentes regiones, pero no solamente eso, sino también entender cuáles son los factores que explican estas predicciones, tratar de entender qué es lo que causa que una predicción sea más precisa o no. Eso quizás lo más natural que ustedes tenían en mente sobre modelación predictiva. Otros enfoques de modelación predictiva que les puedo mencionar tiene que ver con la predicción de la estructura de proteínas, ¿ya? La naturaleza del virus. Por ejemplo, DeepMind, que utiliza Deep Learning, que es una máquina de Google, puso a la disposición para toda la comunidad la estructura de proteínas que encontró del virus utilizando Deep Learning, y esto permite entender mejor las características del virus. Otro potencial enfoque de modelación predictiva tiene que ver con el descubrimiento de medicamentos, tratar de encontrar cuáles son los compuestos que pueden ser efectivos para atacar el virus. ¿Ya? De todos los compuestos diferentes, uno puede tratar de simular y generar diferentes modelos basados en análisis de datos para entender cuáles son los compuestos que podrían ser más efectivos. Y otro estudio que encontré bastante interesante es otra competencia que se puso en Kaggle, que es que se puso a disposición toda la literatura científica que existe sobre todos los coronavirus, ya desde el SARS en adelante, y el COVID-19 inclusive, todo el texto, y el desafío es, bueno, crear máquinas con inteligencia artificial que sean capaces de leer toda esa documentación y encontrar algo que nos permita entender mejor el virus, hacer algún mejor diagnóstico. Entonces, todo eso con Deep Learning y Text Mining. ¿Ya? Todo eso hasta el momento no han aparecido todavía grandes resultados en esto, pero es un desafío interesante de poner las máquinas a leer y ver si encuentra algo que es valioso para entender este COVID-19 en base a todos los otros las otras versiones de coronavirus anteriores. Bien, ya entrando a tierra derecha, voy a la cuarta capacidad analítica que se refería al Prescriptive Analytics, que tiene que ver con la optimización de decisiones. Y acá me quiero ir a algo más made in Chile, de cosas que estamos realizando para Chile en el Centro de Excelencia Científica donde yo participo, que es el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería, ¿ya? Que es un centro asociado a la Universidad de Chile, pero participan muchas otras instituciones, un fondo basal, donde se enfocan principalmente en lo que es investigación de operaciones y herramientas de toma de decisiones en base a modelos predictivos. El primer ejemplo de Prescriptive Analytics que les quiero comentar tiene que ver con esta recreación que se está haciendo en el instituto del estudio de microsimulación que se realizó en Londres. ¿Ya? El Imperial College, que es una muy buena universidad de Reino Unido, hizo un estudio de simulación donde combinó modelos predictivos, en particular un modelo epidemiológico de análisis de datos para ver cómo se iba a desarrollar la enfermedad, en combinación con modelos de simulación que se basan en datos de movilidad urbana, y lo que busca es tomar una mejor decisión sobre las diferentes políticas de contención que se pueden hacer para el coronavirus. ¿Ya? El Reino Unido hasta ese momento estaba teniendo una política de herd immunity, que era básicamente que se contagie la mayor cantidad de personas posible para generar inmunidad, y con este estudio bastante apocalíptico que hizo, o sea, con resultados bastante realistas, pero apocalípticos a la vez, lograron convencer a los tomadores de decisiones en el Reino Unido que era una bastante mala idea ese tipo de política de contención y que había que pasar a políticas más de cuarentena.
Entonces, aquí está la combinación perfecta entre lo que es eh, modelación predictiva y predecir lo que va a pasar con el virus con simulación y movimientos de comunidades. Esto fue al estudio que llegó la- el, el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería al 11 de abril, que fue la fecha en que entregó este estudio, que está apoyando también a las decisiones, está apoyando principalmente al ministro de Ciencias, y con un estudio basado en Santiago principalmente, determinó qué es lo que pasaría bajo distintos escenarios para la ciudad, que esto está en escala logarítmica también, y estos son la cantidad de número de casos activos que habría versus la fecha, y están los escenarios, básicamente el escenario actual de cuarentenas intermitentes, un escenario sin cuarentenas intermitentes con solamente distanciamiento social y cierre de colegio, y un escenario ya de cuarentena que logra controlar súper bien la... Pero básicamente estos son herramientas que permiten la toma de decisiones. Siempre hay sesgos, es imposible saber lo que va a pasar, pero el foco era de cómo tener una herramienta que ayuda a definir eh, mejores estos escenarios. Vamos a unas últimas aplicaciones que les quiero comentar. Sé que hay bastantes cosas dando vuelta, de las que estamos trabajando. Bueno, yo no estoy trabajando concretamente, no me quiero llevar los créditos de todo esto, pero que se está trabajando en el instituto. Uno es lo que es la optimización de disponibilidad de staff crítico en los hospitales, combinando la predicción, análisis de datos y predicción. Yo puedo optimizar la cantidad de médicos que necesito, enfermeros, paramédicos, etcétera, para tener una claridad de qué es lo que se va a necesitar en los diferentes hospitales, con modelos de optimización. Todo lo que es hospitalización domiciliaria también es un tema que también tiene que ver con el staff crítico, o sea, los médicos que y enfermeras o enfermeros que realizan visitas a, a los distintos hogares, ya considerando que en algún momento los hospitales pueden colapsar y que una mejor política de contención o una política paralela es considerar hospitalización domiciliaria. Entonces también se pueden combinar modelos de optimización para el staff crítico. Y otro tema que se está trabajando en el instituto tiene que ver con el despacho de alimentos de JUNAEP. Hoy en día hay un porcentaje importante de alumnos de colegio que no reciben sus raciones de alimento, y el foco es cómo repartirlos llevarlos a centros donde sean capaces de, donde sean capaces de recibir esto, donde siendo que es prácticamente infactible llevarle la comida a cada uno a sus casas, al menos tener algunos hubs, centros donde se puedan acercar a retirar los alimentos. ¿Ya? Eso en base a datos georreferenciados de donde viven cada uno de los alumnos. ¿Ya? Entonces, eso es en relación a las cuatro capacidades analíticas. Me gustaría terminar con un bonus track que tiene que ver con la robótica, que también es un área importante de la inteligencia artificial, porque aquí también la robótica tiene mucho que decir. ¿Ya? Históricamente los robots se utilizan para lo que es trabajos repetitivos, trabajos sucios y peligrosos, entonces parecen ideales para algo como el combate a la pandemia. ¿Ya? Si bien las tecnologías están avanzadas, todavía no está tan masificado para que se note tanto, pero hay varias cosas, hay varios aspectos que se han vuelto una realidad en relación entre la robótica y la pandemia del COVID-19. Por ejemplo, desinfección de superficies, entrega de alimentos, medición de signos vitales, asistencia en lo que es el control de fronteras. Adicionalmente, hay robots móviles o inteligencias artificiales que permiten monitorear la temperatura en áreas públicas y sobre todo en puertos de entrada.
Otro tema, y con esto termino, asociado a la robótica, es la telemedicina y el teletrabajo. Ya tecnologías que se están siendo utilizadas actualmente con respecto también esto de que los participantes pueden acostumbrarse a utilizar avatars robóticos. Recuerdo esta graduación que ocurrió, no me acuerdo si en Japón o China, donde unos robots con la cara de las personas, con hechas tablets, recibían los diplomas, o no sé, Tonka Tomisic, Japón, me dicen, sí, creo que era Japón. Tonka Tomisic saliendo como un robot en el matinal. Bueno, esas son algunas de las cosas que se asocian a lo que puede tener que ver tiene que ver la robótica con el coronavirus. Bien, lo dejo hasta acá, sé que hay varias preguntas, estaba viendo ahí el chat saltando, así que antes que todo agradecer la atención y la participación de ustedes y vamos a ver algunas consultas por chat. Déjenme ver el chat, que no lo logro ver. Bien, veo varios comentarios. Voy a partir por el gráfico predictivo que se mostró. ¿Se está usando para la toma de decisiones o es solo representativo? Mira, la verdad, esto se lo reporta el instituto hacia el Ministerio de Ciencias y ahí verán si es que se toma las decisiones. Yo no estoy tan encima de las decisiones para ver si es que está efectivamente siendo considerado. ¿Ya? Eh, la presentación será enviada. Puedo enviar el PDF, entiendo que está todo grabado. Ya quizás es mejor la grabación que el PDF, pero puede ser. ¿Qué herramienta uso para modelamiento? Eh, Hay varias herramientas eh, que utilizo yo. Bueno, no sé si la pregunta es en concreto con respecto a la charla o con respecto a lo en general. ¿Ya? Yo utilizo R, utilizo Python, herramientas open source para construir las cosas. Los gráficos que están construidos acá son todos basados en códigos de otras personas que se pueden utilizar y los vínculos están están en la diapositiva. ¿Dónde podemos acceder a los bancos georreferenciables de domicilios de alumnos o pacientes? Pacientes no se puede. ¿Ya? Una de las principales limitaciones y por las cuales no me motivé tanto a participar en los modelos de pronóstico era que no habían datos disponibles, ni siquiera en esta mesa de trabajo del COVID, ni siquiera la mesa los tenía, los datos georreferenciados, y ni siquiera a nivel comunal en ese momento, cuando partió la idea de hacer modelos predictivos. ¿Ya? Si no tenemos buenos datos, es muy difícil hacer buenas cosas. Los datos de los alumnos, eso es un proyecto que ya lleva mucho tiempo, pero es muy distinto, ya es un proyecto muy diferente. La JUNAEP lleva trabajando con el instituto ya más de 10 años en la entrega de becas y utilizar modelos de optimización para las becas, para entregar las becas alimenticias. Entonces, esos datos ya existían, sin embargo, los datos georreferenciados de los pacientes no existen, eh, y no existen a una granularidad mínima aceptable para poder hacer cosas. Uno esperaría, ok, o sea, yo siento que hay temas de privacidad importantes, no esperaría que me den el dato exacto, pero si es que tengo una grilla de, no sé, 1 kilómetro por 1 kilómetro, ya se puede hacer algo más que con los datos a nivel de comuna. ¿Ya? Con los datos a nivel de comuna, la agregación es demasiado grande para tener una claridad. Entonces, esos datos no estaban disponibles. Eh, ¿Qué interrogantes éticas están envueltas en el tema? Uf, acabo de mencionar una. Acabo de mencionar el tema de la privacidad de los datos de los pacientes. ¿Ya?
Los datos no están siendo entregados georreferenciados para que no haya, para que uno no sea capaz de identificar. Y hay un gran tema ahí de que obviamente no quieren decir quiénes son los pacientes y porque hay un tema de privacidad fuerte ahí. Me imagino que hay bastantes otros, ¿ya? Pero ese es el principal, el tema de que la gente puede tomar represalias con la gente enferma, uno tiene el derecho a cierta privacidad y es un gran tema el tema de no poder decir quién está enfermo. Eh, Veamos otras preguntas. Estoy bastante atrás en las preguntas. ¿Existe un curso específico en la Universidad de Chile para aprender a aprender datos, a rodar datos? No me queda muy claro a qué te refieres, pero yo soy profesor de un curso de Analytics en la Facultad de Economía y Negocios de pregrado y claro, hay varios programas profesionales que se enfocan en eso. Eh, Muchos ya datos más avanzados de Deep Learning, quizás más en en la Facultad de Ingeniería. Eh, Manejar un centro en el instituto, un centro de simulación. No hay un centro de simulación, pero hay gente que maneja lo que es simulación. ¿Ya? Eh, claro, es un dato sensible estar contagiado, es ilegal. Obviamente, cualquier tipo de enfermedad hay un tema de privacidad. Entonces, uno esperaría tener unas grillas un poco más finas que a nivel de comuna para poder hacer mejores de quien está enfermo, un tema sensible que no se puede tener. Ah, sobre el modelo de pronóstico que se está usando en Chile, no sé qué modelo se está usando en Chile. No sé si hay algún modelo usándose en Chile. Sé que hay mucha gente publicando modelos de pronóstico, pero no sé cuál. Ya el que yo mostré, que es el de la microsimulación, me gustaría creer que también está siendo utilizado, pero ¿cuál es el que está, si hay alguno que esté considerando el gobierno? La verdad que lo desconozco. Uf, acá Diana Prado tiene una pregunta bastante compleja. Perdón, la leo, pero no desconozco la respuesta. Lo siento. Eh, que el sistema de salud chileno avance rápidamente en la adopción de modelos estadísticos, robótica y tecnología. Wow, sería buenísimo. También el gobierno debería avanzar mucho en lo que es transformación digital, eh, pero también la salud está avanzando en la adopción. En medicina, en la Universidad de Chile hay un grupo muy bueno, muy fuerte que trabaja en modelos estadísticos de inteligencia artificial y y yo creo que esto va a dar pie para que avancemos más rápido en telemedicina, en el uso de diagnóstico automatizado. Estamos trabajando en algunos proyectos, yo estoy trabajando en un proyecto oftalmológico, también de análisis automático de daño retinal, por ejemplo, y hay mucha gente en medicina, en la Universidad de Chile y también me consta que en otras universidades eh, incorporando esta tecnología, ¿ya? Pero claro, uno suele chocar bastante con los datos de privacidad de los pacientes, pero eh, sería genial. Eh, Formará parte de nuestro día a día. No lo sé, no quiero volverme realmente un opinólogo. El SARS se logró erradicar en un año, o menos de un año, en una temporada. Puede ser que el COVID-19 se erradique, puede ser que no, puede ser que pasen muchas cosas. La verdad que puede ser que la tendencia que tenemos ahora sea, vaya, vaya consolidándose o puede que
vuelva a despegar la curva. Entonces, la verdad que pueden pasar muchas cosas y no me atrevo a hacer una inferencia. Ya el objetivo de esta charla es contarle todo lo que se hace, pero no hay ningún país que tenga esto tan maduro, quizás muy poco, de lo que ha pasado como para lograr decir si es que esto se va a mantener en el tiempo o no. ¿Ya? Creo que es arriesgado hacer una predicción de más de un par de días sobre lo que va a pasar. Eh, que marca la diferencia entre una curva logarítmica y lineal, es solo una visualización, es solo una forma de visualizar. La curva lineal a veces hace que la escala sea demasiado difícil de visualizar, la escala logarítmica permite una mejor visualización en general. Pero en el fondo son los mismos datos. Eh, Hay cursos gratuitos online en Harvard y en un montón de lados sobre análisis de datos en R, en Python. Hay libros gratuitos, hay un montón de cosas. Efectivamente, como menciona Carla Faunes, uno puede aprender todo este tipo de cosas con tutoriales, con cursos, hay mucho que uno se puede capacitar. ¿Ya? Respondiendo a la pregunta también de Miguel Fuente Alba. Hay capacitaciones también en la Universidad de Chile. El modelo utilizado es SAIR, sí, el modelo de China de modelación predictiva para la microsimulación es SAIR, el modelo epidemiológico. Uf, llegué al final de todas las preguntas. No, nueva pregunta. Respecto a la política de contención chilena, eh, mi percepción personal es que ha funcionado bien, hemos tenido suerte, hemos tenido una tasa de mortalidad muy baja. La gente que se está enfermando es de una edad relativamente baja. No, la tasa de mortalidad es una de las más bajas, es relativamente baja, no una de las más bajas, pero es relativamente baja por contagio para la cantidad de confirmados que tenemos. Somos los países con menos muertes. Los efectos desde el punto de vista de datos duros, que es lo que puedo hablar yo, es que ha sido bueno. ¿Ya? Difícil saber qué hubiese pasado con otras políticas. Tenemos un sesgo. Yo no sé qué hubiese pasado si no hubiésemos tenido, si hubiésemos tenido una cuarentena estricta o hubiésemos tenido ninguna cuarentena. Hasta ahora vamos aceptablemente bien. Tampoco sé si una cuarentena solamente prolonga un estado plano que al final hace que cuando llegue junio se disparen los casos, porque una cuarentena es insostenible en muchos meses, como se ha demostrado en la mayoría de los países. Entonces, mi percepción es que ha funcionado bien y que también hemos tenido suerte. Uh, Deep Learning en Chile, lo más común es visión computacional. ¿Ya? Tratar de detectar, entender imágenes, leer las patentes en la autopista, eh, principalmente en lo que es Deep Learning, es principalmente en lo que es interpretar imágenes, es donde más se ha adoptado en Chile. ¿Ya? Yo estoy trabajando mucho en lo que es Deep Learning en texto, con datos de contact center, pasar del audio a texto. Eso está más o menos en pañales todavía en Chile, pero mi área principal es análisis de texto en la industria. En general la industria está débil, en medicina está débil, eh, y lo único que uno puede decir que Deep Learning está fuerte, yo creo que es interpretación de imagen. Perú, ha crecido harto, no sé si es raro comparado con el mundo, pero sí. Eh, Ha tenido un crecimiento importante, se parece a Brasil, más o menos, en la tendencia que ha seguido. ¿Ya? Ecuador es raro, los datos de Ecuador son rarísimos. Eh, Parece que no son muy creíbles, pero para mí
curvas que ha seguido Ecuador son las que más me sorprenden. ¿Ya? Y también han mostrado escenarios apocalípticos y no se reflejan en los datos completamente, pero hubieron disparos, parece que tiene mucho que ver que casi todo está pasando en una zona de Guayaquil, en la zona de Guayaquil y colapsó muy rápido. ¿Ya? A lo mejor hay cepas diferentes dando vueltas, la verdad que hay muchos, muchos. Ese es el tema, una cuarentena muy estricta como la de Perú, como la de Argentina, a partir de un par de semanas es difícil de cumplir. Eh, Me asusta lo que pasaría en una normalidad, como se quiere mencionar ahora. Yo creo que se diga que el pic va a ser a fines de abril, principios de mayo, eso no es cierto, ¿sabes? Con la tendencia actual, eh, dada la curva, ¿ya? O sea, y nadie dice que sea un solo pic, ¿ya? Puede haber un pic ahora, y esto puede volver a salir, o sea, siguen creciendo linealmente los casos, entonces a mí lo que me asusta es que haya un segundo pic después con la contaminación, con las temperaturas más frías. El virus está demostrado que en temperaturas más frías dura más, y, y la calidad del aire, que bueno, gracias a que no hay mucha gente manejando, es relativamente buena, pero eh, nada dice que la curva sea como una exponencial ni lineal. Yo me imagino que podemos tener una curva como una especie de camello, con un pic ahora y un pic en julio. Nadie dice que las curvas tengan que no tener una estructura como esa. Entonces yo creo que el mensaje es eh, concientizarnos a todos, ¿ya? Concientizarnos a que tenemos que tomarnos esto en serio y que esto no está, la situación no está mejorando, ¿ya? Hay cada vez más casos. Estamos en un nivel de estancamiento que es relativamente bueno, y con mucha suerte porque tenemos una tasa de mortalidad relativamente baja. Pero en cualquier momento nos relajamos y nos vamos hacia arriba. Um, ¿Por qué no está tan desarrollado el tema de Deep Learning? Falta de inversión, otros motivos. Yo creo que la mayoría de voy a mencionarlo a nivel de empresas, que es lo que yo sé. A nivel de empresa, las empresas en general no tienen el nivel de madurez en analytics para poder aplicar Deep Learning. Muchas veces están recién recolectando datos, ordenándolos para hacer modelación predictiva tradicional, ¿ya? Deep Learning no tiene tanto valor si lo que quieres es hacer un modelo con variables como edad, ingreso, variables sociodemográficas tradicionales. La gracia del Deep Learning es que cuando tienes comentarios, quejas, imágenes, y tienes que combinar un montón de fuentes diferentes de datos, ahí uno puede sacarle un mayor provecho a la información. Pero hoy en día la gran mayoría de las empresas no están tan avanzados en encontrar patrones en sus propios datos. Entonces, hay que llegar a nivel más avanzado. A nivel y a nivel de otros sectores, bueno, está recién partiendo, todavía hay pocos expertos en un área relativamente nueva. Hace poco se empezó a enseñar en las universidades. Yo creo que todas las universidades están enseñando un poco de Deep Learning. Entonces, todavía no hay una masa crítica en empresas y gente de empresa que sea capaz de incorporarlo en las decisiones. A ver. Efectivamente, es muy difícil balancear la economía con, o sea, no, es imposible ponderar, eh, no sé, un 1% más de muertes con un 1% más de PIB. ¿Ya? O sea, balancear la economía es algo que es muy difícil, y siempre estamos basándonos en supuestos, no sabemos qué pasaría si tomáramos otras políticas, entonces la verdad que
La decisión es muy difícil y probablemente el gobierno va a seguir con la misma política. eh, Le está funcionando de forma aceptablemente bien, pero al final del día depende de que las personas se lo tomen en serio, que tomen las medidas y, y claro, de que no se vuelva inviable también sobrevivir en un mundo con todas las restricciones económicas, con todas las restricciones que está pasando. Buena pregunta, me gustó esa pregunta. ¿Por qué en los casos con enfermedades preexistentes se les incorpora como causa de muerte el COVID-19? No es la causa de muerte. ¿Ya? Las estadísticas dicen la gente que se muere con COVID-19. Ya, si hay alguien que tiene metástasis y COVID-19, bueno, se muere del COVID-19. Eh, no sé si tergiversa las estadísticas, pero sí sobredimensiona la gravedad de una enfermedad que efectivamente, pero la influenza también, ya, o sea, la gripe también, uno puede decir, mira, es difícil sacarlos también. ¿Ya? Estadísticamente es el acuerdo que se llegó internacional de que cualquier persona que se muere con COVID-19 eh, básicamente cuenta en las estadísticas. Yo me pregunto, nadie todavía me ha respondido, pero ¿qué pasa si atropellan a alguien con COVID-19? Eso lo consideran en las estadísticas o no. ¿Ya? Obviamente estoy yendo a un caso exagerado, pero efectivamente no toda la gente que se ha muerto con COVID-19 se ha muerto por COVID-19. Entonces, eh, uno podría eh, decir que, claro, la enfermedad no es tan grave como parece, pero lo mismo puede mencionarse de la gripe y de otras enfermedades. Entonces, la verdad que la enfermedad tiene un nivel de gravedad bastante mayor a cualquier otra influenza, a cualquier otro virus. eh, y claro, digamos, sería muy difícil hacer lo contrario. ¿Ya? Al menos si todo el mundo hace eso, de decir, bueno, la gente que se muere con COVID-19, por más de que tenga metástasis, murió con COVID-19, permite que las estadísticas sean un poquito más precisas a nivel mundial. ¿Ya? Bien. Creo que ya no me quedan más preguntas. Eh, Les agradezco a todos por participar y bueno, ahí está. Ojalá, bueno, no sé, era inevitable, soy académico, es inevitable para mí hacer clases y espero que le haya transmitido algunas cosas nuevas. Creo que hay un potencial un mundo interesante en el mundo de los negocios de todas estas técnicas. No es mi objetivo solamente hablar del COVID-19 acá, y yo creo que es importante tomarse en serio. Bueno, ya todos ya hemos visto hasta el cansancio las noticias, no quiero dar los mismos mensajes de siempre, pero sí, el mensaje final es que quizá este mundo de análisis de datos se ha generado una cantidad de datos brutal con el COVID-19 y es un mundo que está lleno de sesgos. Salió en las consultas, hay muchos sesgos de cómo la gente, los países ya parece casi inútil tratar de homologar lo que hacen los diferentes países porque cada país está haciendo cosas relativamente diferentes. Es muy difícil comparar entre países y las medidas también inducen a sesgo. Obviamente la mortalidad eh, va creciendo, o sea, la mortalidad siempre está completamente desfasada con la cantidad de casos, porque la gente se muere a las 3 semanas. Entonces, hay un montón de estadísticas que han ido saliendo y es fácil marearse con todo eso. Pero el objetivo, el mensaje principal es que el mundo predictivo, para saber lo que va a pasar, no es, depende mucho de las acciones que se tomen con esa predicción. ¿Ya? Yo trabajé en un proyecto para predecir parto prematuro y el parto prematuro es
el típico ejemplo de un pronóstico que se ve afectado por el desenlace. ¿Ya? Si yo pronostico un parto prematuro, que una mujer embarazada va a tener un problema eh, durante el parto, yo lo trato, yo tomo una decisión y al final es muy probable que luego de ese tratamiento la mujer no haya tenido un parto prematuro, que se haya logrado controlar. Entonces, si yo hago un pronóstico de que el país se va a ir hacia arriba con los casos, probablemente van a tomar una política más estricta de cuarentena y el pronóstico va a estar errado, porque se va a ir más hacia abajo. Si yo digo, mira, ¿sabes qué? La tendencia es que vamos aplanando, ¿no? Si la gente no toma los resguardos suficientes, nos vamos a ir hacia arriba. ¿Ya? Hoy en día, durante abril, la gente ha sido bastante consciente. ¿Ya? Pero si el mensaje es, estamos aplanándonos, por lo tanto, vamos hacia abajo, puede ser que nos vayamos hacia arriba. ¿Ya? Entonces, cualquier modelo de pronóstico, como se dice el dicho, bueno, todos los modelos matemáticos están errados, pero algunos son útiles. Bueno, en este caso es particularmente cierto. ¿Ya? Lo importante es mantenernos como si la situación fuera una pandemia de proporciones que efectivamente que va a provocar muchas muertes en Chile. Mientras mantengamos ese pensamiento, deberíamos evitar ese pronóstico. Eso, muchas gracias. Que les vaya muy bien. Cuídense, cuiden, no tanto ustedes, cuiden a la gente que quieren, a los mayores principalmente. Y que les vaya muy bien. Bueno, muchas gracias por haber participado. Hasta luego.